¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Esto es Noticias 22 y como todos los miércoles tenemos el gusto de saludarlos. Rafael García Villegas, sí. Huemansi Rodríguez. ¿Cómo Amigo, estás, Rafael? Muy contento de saludarte. También muy buenas noches a Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y mucha información esta noche. Es miércoles de habitaciones propias, mujer y periodismo con Irma Gallo. Así es, ya están aquí nuestras invitadas. Más adelante tendremos este segmento que, como ustedes saben, cada miércoles cada 15 días se presenta aquí en Noticias 22. Pero también vamos a hablar de ópera y es Rusalka. Esta adaptación a uno de los clásicos cuentos pertenecen al imaginario colectivo universal y que tiene una música hermosa y que mañana se estrena en el Palacio de Bellas Artes. ¿Te parece si arrancamos con una probadita de esto? Pues hacemos un guiño y con esto comenzamos. La ópera Rusalka, te cuento rápido, es más o menos la historia que nosotros conocemos como La Sirenita por Disney. Entonces Rusalka es esta chica, en este caso no es una sirena, sino una ninfa del agua que se enamora de un príncipe. Y bueno, hay una bruja que en este caso me toca representar a mí. Bueno, comenzamos aquí en Noticias 22. Para entender la actualidad del quehacer periodístico de nuestro país, habría que revisar más de 200 años de historia de un oficio que, Rafael, estamos ante momentos grandes de transformación. Indiscutiblemente que sigue escribiendo el devenir, y el Instituto Mora nos propone un encuentro precisamente con esos 2 siglos que ya comentas, mi querido Huemansi, y vamos a ver de qué manera lo hace. El investigador John Ackerman, el historiador Alberto del Castillo y el periodista Humberto Musacchio serán algunos de los ponentes que impartirán el primer curso pasado y presente del periodismo en México, que organiza el Instituto Mora. Dirigido a comunicólogos, docentes, estudiantes, trabajadores de los medios de comunicación y sociólogos, el encuentro tiene como objetivo reflexionar sobre los procesos, etapas y retos que enfrenta la labor periodística en el país. Tenemos una fortaleza muy grande que son los historiadores en el Instituto Mora, y muchos de ellos han trabajado temas de periodismo. Entonces digamos que fueron la columna vertebral. Ahí están la doctora Verónica Zárate, está la doctora Fausta Gantús, la doctora Ana María Serna, la maestra Alicia Salmerón. John Ackerman, que no lo había mencionado, John Ackerman va a hablar sobre la prensa y el aporte que puede hacer a la democracia en nuestro país. Leonardo Curcio va a hablar sobre el proceso electoral que estamos viviendo en el 2018. La caricatura en México, ciencia y seguridad nacional, periodismo cultural, periodismo en el campo de batalla y perspectivas de los impresos mexicanos serán algunos de los temas que también se abordarán en este curso, que se llevará a cabo todos los viernes a partir del 27 de abril y hasta el 6 de julio. Lo que nos interesa es que la gente sepa cuál ha sido la evolución que el periodismo ha seguido para llegar hasta nuestros días, y que conozca los retos también a los que se enfrenta, y que en base a eso pueda comprender, a ver, ¿por qué tenemos tantas posturas diferentes en torno al proceso electoral del 2018? Los interesados podrán registrarse en la página www.mora.edu.mx. Noticias 22, Karen Rivera. Continuamos en el territorio de las letras, pero ahora en literatura, ya que ha sido dado a conocer uno de los certámenes más importantes que tenemos en nuestro país y que une a 2 países, a Francia y a México. Me refiero al certamen, al premio LIP. Desde hace ya muchos años, desde el origen del premio, han venido acogiendo esta idea. Hasta el 31 de julio cerrará la convocatoria para que las editoriales participen en la 7ª edición del Premio LIP de Novela 2018. Es un reconocimiento que estimula la publicación de narrativa en lengua española. Este año, con una modificación de las reglas previamente estipuladas en las bases del concurso, el premio se abre a cualquier novela escrita en castellano próxima a publicación, ya aceptada por una editorial. En años anteriores, las bases habían estipulado que se tratara de novelas, de primeras o segundas novelas. En este caso desaparece esa restricción y puede ser
cualquier novela de cualquier autor, sin importar lo corta o extensa que sea su trayectoria. El jurado que evaluará las obras inéditas está integrado por Javier Velasco, Ana García Bergua, Cristina Rivera Garza, Eduardo Antonio Parra, Mónica Lavín, Silvia Molini y Rafael Pérez Gay. El premio se ha consolidado, me parece, como un galardón que se da a novelas que no siempre son las que están necesariamente de moda, no siempre son las que están de forma más inmediata en el radar de las novedades o en el radar de los próximos lanzamientos, y eso me parece muy valioso. El premio que otorga el Restaurante Lib y la Secretaría de Cultura consta de 100,000 pesos para el escritor y 50,000 para la editorial. El próximo ganador se sumará a la lista de los novelistas Rogelio Flores, Mariana Osorio, Roberto Bardini, Jorge Alberto Gudiño, Alberto Reyes y Ernesto Carrión, quienes han recibido este galardón. Con mucho gusto es el momento de hacerla. Noticias 22, Óscar Cortés. Adelante, y si no las hubiere... Y a propósito de distinciones, la Fundación Sebastián reconoció la trayectoria de 3 destacados protagonistas de nuestra cultura. Desde el año 2005, la Fundación Sebastián ha reconocido diversas manifestaciones del arte y la cultura en México con la medalla Summa Cum Laude, que en este 2018 ha sido otorgada a un arqueólogo, un compositor y un artista plástico, Eduardo Matos Moctezuma, Arturo Márquez y Federico Silva, respectivamente. Pero México es tan fuerte en expresiones culturales y artísticas que es difícil decidirse por quién, ¿sí? Pero no es difícil encontrar mucho talento, ¿no? Entonces, pues ya estamos preparados para continuar. Esto yo creo que fue un logro de balancear con un gran escultor mexicano, con un antropólogo que es icónico y con un maestro que es genial. Por su parte, el escultor Federico Silva reconoció el vínculo que lo une con los otros 2 ganadores. Bueno, el vínculo es formar parte de una familia que se ocupa de México y su cultura. Entonces, es el vínculo más fuerte que puede haber. El arte y el país. Nos une aquí México y Sebastián. Templo Mayor ha sido el proyecto de mi vida y sigo presente a través inclusive de mis colaboradores, ¿no? Ahí he tenido el apoyo realmente de investigadores de primer orden y gracias a ellos se ha logrado mucho con el proyecto Templo Mayor y un derivado de él que es el programa de arqueología urbana. Previo a la ceremonia realizada en la Fundación Sebastián, el compositor Arturo Márquez dirigió un concierto compuesto por piezas como De Sol a Sol, La Pasión según San Juan y su emblemático danzón número 2. Acabo de terminar un concierto de clarinete bajo y cuerdas, unas danzas, es una obra concertante más bien, danzas prohibidas, ¿no? La zarabanda, la chacona, son danzas que se hacían por allá del siglo XVII, XVIII y que fueron prohibidas, así como, bueno, aunque el danzón nunca se prohibió de tal manera, pero siempre estuvo en un lugar como escondido. Posteriormente, el escultor Sebastián entregó los reconocimientos consistentes en una medalla y un diploma para cada uno de los homenajeados. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues ahí tienen una felicitación a todos estos grandes personajes que han recibido este reconocimiento. Sin duda alguna, son parte fundamental de la actividad cultural artística y de la academia, Rafael. Y necesario también hacer estos reconocimientos para volver la mirada, revisar su obra y reconocer, como bien refiere Huemantzin, el trabajo de estos pilares de la cultura nacional. Y en el caso particular de Arturo Márquez, que bueno, él había dicho que no iba a hacer más danzones, bueno, pues escribió su danzón número 9 justo para Dudamel, para que fuera tocado, interpretado, dirigido por este exitoso director de orquesta, y que, bueno, pues él había dicho que hasta el 8 llegaba, llegó al 9 y pues no deja la puerta cerrada. ¿Quién sabe si llega el 10?
No lo sabemos, pero no es tan determinante después del 9. Mientras no sean sinfonías, Arturo, todo está bien. Las sinfonías 9 son las malditas, no los danzones, que seguimos esperando gustosos. ¿Vamos a una pausa? Vamos a una pausa. Continuamos aquí en Noticias 22 y explorando las posibilidades de la gráfica y la lírica, la artista Alejandra España nos conduce por la poesía, pero de ahí a otros caminos. Que no se imaginan, no los podemos sospechar, y esta guía nos las va llevando de página en página. There Was Perhaps es un libro de artista que, además de tener un largo poema, juega con los formatos al intercalar imágenes y texto. There Was Perhaps es un poema que nació en inglés. Son 49 ilustraciones realizadas con tinta china y 49 enunciados que todos juntos forman un poema. Pero la curiosidad que tiene este libro es que el poema viene cortado. Entonces, siempre me ha interesado desde niña todo lo interactivo y que el lector o el observador pueda ser un actor partícipe dentro de la obra. Esta idea la viene trabajando desde niña cuando leyó El árbol que da, libro infantil en inglés de Shel Silverstein que habla de las relaciones humanas entre un niño y un árbol. Con el tiempo, Alejandra España ha ido madurando su trabajo y con el apoyo del FONCA es que realizó este libro. En este libro hay un montón de citas de esos autores. Está también William Blake, está Edgar Allan Poe, está Roald Dahl, por nombrar algunos, ¿no? Pero también otras son de mi autoría, la mayoría, en realidad son pocas, nada más las que puntualizo como referencias, pero bueno, en sí el poema se puede leer completo en este póster que viene incluido en la portada, ¿sí? Que se despliega. Entonces esa es la lectura que yo propongo. Noticias 22, Alberto Aranda. Y nos vamos a la ópera porque regresa a nuestro país la propuesta de Rusalka, la historia de la ninfa acuática que desea convertirse en humana, una alegoría sobre la intolerancia de los tiempos que vivimos. Sí, Rusalka es la ópera de Antonín Dvořák, un compositor de República Checa, y es una representante típica de la ópera slava, de la ópera nacional de esta parte del mundo. En 2017 se presentó por primera vez en América Latina la ópera Rusalka en el Teatro Colón de Buenos Aires. Ahora el Palacio de Bellas Artes recibe este montaje con la orquesta de su teatro, bajo la dirección de Serva Dinic y con la soprano argentina Daniela Tavering en el papel principal. Es una obra maravillosa que mezcla dos elementos, unos elementos típicos de folclore, de música nacional de República Checa, y de otro lado con una gran influencia de Richard Wagner. Para mí es un placer enorme poder cantar por primera vez acá en México y en semejante teatro tan maravilloso. Me siento cercana también a este tipo de repertorio porque, bueno, familiarmente mi bisabuela era checa por parte de mi madre y creo que eso también debe algo tener que ver, digamos, con que me guste tanto todo el repertorio eslavo. La soprano mexicana Belén Rodríguez interpretará a la hechicera mala. La ópera Rusalka, te cuento rápido, es más o menos la historia que nosotros conocemos como La Sirenita por Disney. Entonces Rusalka es esta chica, en este caso no es una sirena, sino una ninfa del agua que se enamora de un príncipe. Y bueno, hay una bruja, que en este caso me toca representar a mí. Bajo la dirección escénica de Enrique Singer, la ópera Rusalka se presentará en el Palacio de Bellas Artes los días 26 y 29 de abril y 3 y 6 de mayo. Noticias 22, Irma Gallo.
Pues le recomendamos, no se pierda esta ópera. Hace un momento, cuando estábamos hablando sobre ello y mientras les compartíamos esta nota, recordábamos, Rafael, ¿no? Uno de los momentos emocionantes de Rusalka, y bueno, coincidimos con uno en específico que... Es el área de la luna, que es bellísima. Exacto. Precisamente cuando esta ninfa le canta a nuestro satélite natural. Jueves, domingo en el Palacio de Bellas Artes, pero no es la única recomendación para estos días. ¿Qué más tenemos? César H. Meléndez. Buenas noches, Rafael Huemanzin, es un gusto saludarlos. Vamos con la agenda cultural. Durante este fin de semana habrá muchas actividades en la capital con motivo del Día del Niño, el Día de la Danza y el Día Internacional del Jazz. Yo quiero iniciar este segmento hablando de un encuentro que ya está convirtiéndose en toda una tradición en el Centro Nacional de las Artes y que organiza el programa Alas y Raíces. Me refiero al festival Todos a Jugar, que llega a su 5ª edición. Recordemos que la razón de ser del programa Alas y Raíces es dar alas a la creatividad e ideas de niños y adolescentes, promoviendo su participación en actividades artísticas y culturales. Y eso es lo que harán los días 28 y 29 de abril en las instalaciones del CENART, donde los más pequeños podrán jugar y aprender al tiempo que se familiarizan con manifestaciones artísticas como la música, el teatro, el cine, la danza y las artes circenses. Y además, y esto es muy importante, conocerán acerca de sus derechos platicando con especialistas del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México. Si ustedes están interesados en llevar a sus pequeños al festival Todos a Jugar, les comento que las actividades inician a partir de las 10 de la mañana, el sábado y domingo, y que el programa completo de actividades lo pueden consultar en alasyraíces.gov.mx, el sitio web que vemos en pantalla. Y ya lo mencionaba hace un momento, también el jazz está de fiesta, pues tal es su importancia en la escena de la música que en 2011 la UNESCO designó el 30 de abril como el Día Internacional del Jazz, y para celebrarlo la Ciudad de México recibe un nuevo festival dedicado exclusivamente a el género sincopado. Se trata de Neuma, un evento apoyado por el FONCA que durante 3 días ofrecerá al público talleres, clases magistrales y por supuesto conciertos en el Centro Cultural El Rule, un espacio relativamente nuevo ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas número 6 junto a la Torre Latinoamericana. Las actividades que se llevarán a cabo, gratuitas por cierto, tienen el objetivo de acercar al público no tan familiarizado con el género y hacerlo partícipe del mismo. Y claro que los más fanáticos quedarán satisfechos con las agrupaciones que se presentarán. Yo los invito a consultar el programa en las redes sociales de Neuma. En Twitter lo encuentran como @festivalneuma y en Facebook Neuma Festival Internacional de Jazz de la Ciudad de México. Así que allí está la opción. Nos vemos en el Centro Cultural El Rule los días 28, 29 y 30 de abril. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que asistan mañana al recital de canto y piano con el que el Centro Cultural Olin Yolisli rendirá homenaje al compositor Manuel M. Ponce, de quien ayer, por cierto, se conmemoró el aniversario 70 de su deceso. La sala Hermilo Novelo será sede de este homenaje, al que está invitado el coro de niños y jóvenes cantores de la Facultad de Música de la UNAM, y en el que se hará el estreno de la obra Homenaje a Cricri del compositor mexicano Jorge Avendaño. Esta actividad se inscribe además en el festejo por el Día del Niño y la Niña, por lo que de Manuel María Ponce se interpretará su antología Cantos Infantiles para Jardines de Niños, que incluye temas como Himno al Niño, Las Floristas y Las Golondrinas Llegan. Allí lo tienen, Centro Cultural Olin Yolisli, mañana 26 de abril a las 7 de la noche. Y lo mejor, la entrada es libre. Así que allí están las opciones. Yo regreso con Rafael Huemanzin. Buenas noches. Muchas gracias, César. Y bueno, ahora nosotros estamos muy contentos porque vamos a anunciarles que Canal 22 y Canal 22 en su señal internacional, porque Rafael, esto que estamos compartiendo con ustedes también se ve en Estados Unidos. Por supuesto, 22. Y aprovechamos para enviar un saludo a todos los de habla hispana que nos sintonizan en la Unión Americana, y nos referimos a la 5ª edición del festival MEXAM, celebrando a mexicanos nacidos en Estados Unidos. Esto se llevará a cabo del 1 al 8 de mayo y lo organiza la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Consulado General de México en San Francisco. MEXAM es un encuentro que destaca esa riqueza cultural, artística, gastronómica de nuestro país y las aportaciones de la comunidad mexicana a la zona de la bahía, de manera muy particular de San Francisco, allá en California. En pantalla, en este momento, tienen la dirección electrónica del festival mexamfest.com. Ahí está, para que consulten las bases, los datos, y por si esto fuera poco, los dejamos con una probadita con el promo de lo que es MEXAM, y felicidades, por supuesto, a todos los que hacen posible la señal internacional de Canal 22.
Música, arte, cine, gastronomía, danza y mucho más serán parte de la 5ª edición del Festival MEXAM. Este año, el talento mexicano nacido en Estados Unidos será el gran protagonista. La cita es del 1 al 8 de mayo en el área de la Bahía de San Francisco, en California, Estados Unidos. No faltes. Para más información, visita www.mexamfest.com. Continuamos aquí en Noticias 22 y bueno, tenemos a nuestro invitado, Francisco Serrano. Muchas gracias por estar con nosotros, Francisco. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Vamos a hablar de algo que tiene que ver contigo y también con la Orquesta Sinfónica de Minería, y por eso retomo la Orquesta Sinfónica de Minería, que les damos un gran abrazo, dado que dentro de unos momentos, a las 8 de la noche, este miércoles, tiene su primera actividad, un concierto con los que conmemora 40 años de actividad. Pero esta orquesta tiene un vínculo muy especial con el Auditorio Nacional y también actividades infantiles, y justo de eso es de lo que vamos a hablar. Así es, el vínculo con la Orquesta Sinfónica de Minería no es nuevo, ya con Auditorio Nacional, y en esta ocasión vamos a celebrar el Día del Niño el próximo 29 de abril con un programa muy particular y con un repertorio que ha sido diseñado precisamente en esta ocasión para acercar a los niños a parte del bel canto. Es el tercer concierto de Allegro Sinfónico que hacemos, y en esta ocasión la orquesta, que va a estar dirigida por Raúl Delgado, también un joven que ha pertenecido al sistema de orquestas infantiles y juveniles, bueno, es egresado de ahí, del sistema de orquestas juveniles, infantiles y juveniles de Venezuela, es quien está como director huésped de la orquesta. Y quien va a ser la anfitriona en esta ocasión es Sasha Sokol. La orquesta va a interpretar temas, sobre todo van a ser algunas oberturas de óperas muy, muy conocidas. Por ejemplo, El Murciélago de Strauss, va a estar también el dueto de Papageno y Papagena de la Flauta Mágica de Mozart, va a estar la obertura de Guillermo Tell de Rossini, también el dúo para un dueto de gatos también de Rossini. Entonces, es un repertorio que, si bien ahora que lo platicamos no nos dice mucho, son temas que muy, muy probablemente hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, sobre todo para los que somos padres de esta edad, más o menos sabemos que la obertura de Guillermo Tell es la que se utilizaba como puente musical de El Llanero Solitario en los principios de los 80s, no diré más, no diré más, pero... Creo que es un poquito antes, pero no sigamos. Bueno, tampoco hay que exhibirnos de esa manera tan burda, no, pero sí es un vínculo, es uno de los esfuerzos que hace Auditorio Nacional por acercar al gran público a la música de concierto. El año pasado tuvimos dos, el primero fue con la guía orquestal para jóvenes de Britten y con el Carnaval de los Animales de Saint-Saëns. Y el segundo concierto pusimos también El Pedro y el Lobo, con la animación que ganó el Oscar por parte de la producción de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en esta ocasión dimos una vuelta un poco más a la tuerca, precisamente un género un poco menos socorrido como es el de las óperas, pero sin embargo no menos conocido también, para acercar a todos los niños y a los jóvenes. Este Allegro Sinfónico, Francisco, ¿cómo ha sido su desarrollo? Lo que nos estás compartiendo ahora es el programa que podrá disfrutarse este fin de semana, pero cuando te pregunto por el desarrollo es porque pareciera, y digo pareciera, en la mente de muchas personas pareciera que es la orquesta o los conciertos orquestales no son necesariamente atractivos para los niños o para los adolescentes. Pero cuando estás hablando de estas áreas, de estos fragmentos de obras, los tenemos en la cabeza. No sabemos quién los toca, no sabemos quién los hizo, pero es un hecho que sí los reconocemos. Sí, y sobre todo cuando uno recuerda que cuando es niño, el primer acercamiento que tienes hacia la música es lo que escuchas en la radio. Hoy con otras plataformas, lo escuchas en Spotify, lo escuchas en iTunes, lo escuchas incluso en YouTube.
Pero el acercamiento también te lo dan los padres. En mi caso, cuando me llevaron al primer concierto, fue cuando a mí la música me empezó a seducir. Digo, cada quien la música le seduce de diferentes formas, pero sí creemos que al ser Auditorio Nacional, este recinto tan abierto, que es un recinto ecuménico, es un recinto plural, incluyente, que está siempre abierto a toda clase de representaciones artísticas y escénicas, es de manera orgánica que se da el acercamiento también a la música de concierto. Hay que recordar, tuvimos a la Orquesta Filarmónica de Viena, hemos tenido el Cascanueces con la Sinfónica Nacional, con la Compañía Nacional de Danza. Entonces, la Bohème también, Turandot, que hemos tenido también del Teatro Colón, estaba escuchando también que van a tener Rusalka, va a estar Rusalka, y también del Teatro Colón. Y para Auditorio es natural esta vinculación con la música de concierto, no solamente con el pop, no solamente con la música más popular. Y de forma natural buscamos que la gente se acerque, que estas personas que normalmente vienen a otro tipo de espectáculos auditorio también acerquen a sus hijos, también acerquen a los jóvenes a través de un proyecto como Alegro Sinfónico, así como las óperas del Metropolitan Opera que también transmitimos los sábados entre septiembre y mayo. ¿En el Lunario? En el auditorio. En el auditorio, sí, también. En el Lunario hacemos las pláticas que son introductorias para las óperas, pero en el caso de Alegro, en esta ocasión son ya 3 los esfuerzos que hacemos con gran éxito, de verdad, hacer que vengan al auditorio, que lleguen 8,000 personas, 9,000 personas a disfrutar de una música. Hay muchas veces que los niños en su vida se han acercado, nunca han tenido la oportunidad de ver de manera más directa un corno francés o un oboe o un fagot. Entonces, esto les da la oportunidad de acercarse de una manera más lúdica, de una manera más atractiva, más entretenida y sobre todo desvinculando la parte de que la música de concierto es aburrida y que no lo es, como bien decías. Estos fragmentos los hemos escuchado en más de una ocasión y sobre todo que los niños entiendan por qué es además divertida. O sea, es una forma de acercarse a la música divertida, la ópera no es aburrida y por eso se llama cuentos y voces, porque finalmente todas las óperas te cuentan una historia y es la manera como te seducen. Si supiéramos la historia que nos cuenta cada una de las óperas, quizá de esa manera entraríamos más fácilmente al género, que habitualmente ha sido en muchas ocasiones denostado por aburrido y no lo es todo lo contrario. Entonces es lo que estamos nosotros haciendo, acercando a los jóvenes a un género que es la música de concierto, que es también parte de la ópera y además narrado y dirigido por Sasha, que tampoco es ajena, a pesar de que forma parte de Timbiriche, de una agrupación como Timbiriche, su formación musical es muy amplia y es muy, muy rica. Ya ha participado en diversas ocasiones. Exacto, y accedió en esta ocasión a formar parte de este gran proyecto que es Alegro Sinfónico, dirigiendo ella o haciendo la narración de cada una de las óperas que se van a interpretar junto con Raúl Delgado y la Orquesta Sinfónica de Minería. Bueno, rápidamente, Francisco, ¿el concierto es cuándo? ¿A qué hora? ¿Las localidades? ¿Cuál es el peso de las localidades? El concierto es este próximo domingo, 29 de abril, para celebrar el Día del Niño, a las 5 de la tarde, Auditorio Nacional. Los boletos los pueden encontrar a través de los sistemas de boletaje normales, directamente también en taquillas del auditorio. Les recordamos que la línea 7, la estación del Metro Auditorio, también llega directamente hasta allá. Y los precios son muy, muy accesibles, van desde los 115 pesos hasta los 980 pesos. Así que es una posibilidad muy amplia para poder acercarse a la música y que ha tenido mucho éxito. 8,000, 9,000 personas, nos decías. Exactamente. Me parece fabuloso que exista la posibilidad de encontrarse con un público, porque todo el tiempo, cuando estamos en actividades artísticas y culturales, se habla de la formación de públicos. Exacto. Y pues no quiero decir que no haya actividades, sino que se necesitan trabajos muy específicos para lograr que esos niños se conviertan en las mayorías del futuro. Y acercarlos a algo que quizá para ellos pueda ser nuevo verlo, sobre todo totalmente en vivo, en una orquesta como
de minería, ¿no? Y sin ningún prejuicio. Sin La ningún música se prejuicio. trata de eso. Exacto. Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros, por hacer esta invitación y mucha suerte en este concierto que se avecina. Muchísimas gracias Alegro a ustedes, Sinfónico. Romancín, de verdad. Y gracias a Canal 22 también. Muchas Nos gracias. esperamos allá. Ahí estaremos. Bueno, continuamos aquí en Noticias 22 con más información que tenemos para compartir. También en música, ¿qué pasa si mezclamos la cultura pop, sampleos de música ralentizada y la estética visual de los principios de Internet? Vamos a ver. El Vaporwave es un movimiento musical donde todo es lento, porque se basa en el sampleo extremo. Nace en Internet para Internet, específicamente en los foros de discusión en Reddit y Tumblr. Tiene como columna vertebral la apropiación de ritmos, imágenes, colores y épocas visuales. El nombre fue tomado de los productos fallidos que nunca salieron al mercado. Este estilo combina la música lounge corporativa con éxitos pop de las décadas de 1970, 80 y 90. Utiliza MC2 y reverberadores. Es música de elevador hiperbólica. El álbum inaugural es New Dreams Ltd. de Laserdisc Vision de 2011. La canción representativa es Macintosh Plus, de Vectroid, una reinterpretación de Each Remove de Diana Ross. Tiene un subgénero con vida propia, Simpson Wave, que retoma pequeños clips y fotogramas de las primeras temporadas de la popular serie y los armoniza con melodías. También es un género visual. Conjunta cintas de VHS o Betamax y superpone recortes equidistantes como bustos griegos, plantillas de Paint, cuadrículas fluorescentes, flores de cerezo, imágenes de 18 y 16 bits. Contrapone paisajes marítimos, atardeceres, de Arizona y 8 bits. El Vaporwave tiene su dosis de depresión y nostalgia. Podríamos llamarla distopía electrónica. Es una sátira hacia los yuppies y al New Age, a la cultura corporativa y consumista, a las expectativas que puso la sociedad en Internet como puerto de llegada a la ultramodernidad y como forma de conectividad eterna. Es burla, ironía, crítica y reflexión a la vez. No tiene definición ni rumbo, pero sí muchos memes, y eso forma parte de su encanto. España y México siguen estrechando su relación mediante el lazo de la cultura. Vamos a recorrer el mundo. Como parte de las actividades de fomento a la lectura e intercambio cultural entre México y España, se inaugura formalmente la Casa de México en España con la visita de la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda. Hace un año, el secretario de Relaciones Exteriores de mi país, Luis Videgaray, recibió a nombre de México, de manos de la señora alcaldesa de la ciudad de Madrid, las llaves de este inmueble que hoy alberga la Casa de México. Este recinto, ubicado en la ciudad de Madrid, contará con una librería del Fondo de Cultura Económica y un auditorio de usos múltiples, entre otros espacios dedicados a reforzar los lazos entre ambas naciones. El cineasta y guionista neoyorquino Martin Scorsese fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2018. Los jueces destacaron la trascendencia de su labor creadora y lo reconocen como uno de los directores de cine más importantes al ser partícipe del movimiento de renovación cinematográfica de los años 70. Scorsese ha dirigido más de 20 películas, entre las que destacan Taxi Driver, Goodfellas y Raging Bull. Por primera vez en la historia, un concierto fue transmitido en vivo a través de Internet desde la Capilla Sixtina en Roma. El coro de Sixteen amenizó el concierto con la interpretación del Stabat Mater de James Macmillan. Además, la agrupación Britten Sinfonía acompañó el encuentro con otras melodías. Esta es la primera ocasión que el Vaticano da su permiso para la realización de una transmisión de este tipo.
Bueno, es momento de hacer una pausa y de inmediato continuamos aquí en Noticias 22. Ya todo está listo para habitaciones propias con un tema verdaderamente fascinante, mujer y periodismo. En un momento, ya lo platicabas, Weman, al inicio de este programa, donde el periodismo necesita un análisis profundo, no solo en México, sino en el mundo, y qué mejor que las habitaciones propias de Noticias 22 para hacerlo propio. Así es, especialmente en un momento, Rafael, como hemos visto en medios de comunicación de diferentes partes del mundo, en donde el periodismo, no solamente en México, que se encuentra en una situación profundamente delicada, también está ocurriendo en estas llamadas estandartes de la democracia en Europa, ¿no? Vamos a la pausa y regresamos con habitaciones propias. Bien, ya lo anunciaba Rafael antes del corte, es día de habitaciones propias. Irma Gallo, vamos contigo. Muchísimas gracias, Rafa Guaymansin. Estoy muy contenta porque tengo aquí a dos colegas, dos reporteras del diario, dos periodistas. Está conmigo Almadelia Fuentes y Lidiet Carrión. Muchas gracias a las dos por estar aquí. Gracias a ti, buenas noches. Bueno, pues yo pensaba que ser reportera, ser periodista y ser mujer era como algo automático, digamos. Somos mujeres, somos curiosas, tenemos esta inteligencia, yo pienso, estas ganas de hacer cosas, y de repente me encuentro con que a veces no es tan fácil el camino. No sé cómo haya sido para ustedes y quisiera detonar la discusión ahí, en ese punto. Lidiet, ¿qué me querrías decir al respecto? Sobre todo tú que tocas temas de feminicidios, de violencia de género, por ejemplo. Con respecto a ser... reportera, ser mujer y ser reportera en México. Bueno, pues... en particular ahorita hace 2 años que fui mamá y bueno, llevo ahorita ya unos 6 o 7 años seguidos cubriendo especialmente temas de desaparición y feminicidio, pero sobre todo desapariciones de mujeres y de niños. Entonces, pues cuando nació mi hijo sí fue como todo un síndrome de estrés postraumático que estalló. Claro. Y fue fuertísimo porque como que todas las historias que había estado narrando de los 4 años anteriores de alguna manera generaron mucha desconfianza en cuanto a qué pasaba si algo le pasaría a mi hijo, ¿no? Claro, por ejemplo, claro. ¿No? Eso para mí es como lo que más ha resumido en estos años mi trabajo. Si antes nos podíamos ir inclusive todavía embarazada, me fui a Tamaulipas con varios colegas a hacer un reportaje que fue premiado en su momento y todo, sobre el tema de migración. Sí. Pues ya después de tener un hijo, antes dices, bueno, si me desaparecen, pues ya, ¿no? Pero ahora que tienes a alguien que depende de ti o que te va a depender de ti los próximos años, sí me ha hecho tomar como decisiones distintas. Qué fuerte eso que dices. Sí, ¿no? Sí, es básicamente eso. Esa parte ha sido muy fuerte, sobre todo además el vínculo, no sé si la palabra sea empatía emocional por ejemplo, con la gente que platica sus historias. No sé si sea tanto como empatía, porque según yo la tenía, pero sí te duele distinto, porque, o sea, ya sabes qué tipo de amor es lo que les arrancan, ¿no? Sí. Entonces, sí, para mí ha sido pues bastante duro estos últimos años. A partir del nacimiento de tu hijo. Sí. Almadelia, en tu caso, bueno, entiendo que ahora tú estás más bien como del lado de la edición, del otro lado, digamos, ¿no? ¿Y cómo te ha afectado el tener también una hija? Tú tienes una hija, ¿tiene que ver también algo con tu trabajo? ¿Cómo te relacionas ahora con los jóvenes, que tienes jóvenes a tu cargo también? Siempre trabajo con jóvenes. ¿Trabajas con jóvenes? Siempre trabajo con jóvenes. Mira, yo creo que, bueno, he sabido, en México es difícil ser periodista. Ya de entrada. Y ser mujer periodista es complicar las cosas 2 veces, básicamente. Porque uno, por lo que menciona Lidiet, la profesión está muy pauperizada. Los periodistas trabajamos la mayor parte, sobre todo en otros estados, sin recursos, sin prestaciones, no hay un seguro que te apoye para ir a hacer coberturas. Y sí con la heteronormatividad de que las mujeres
quizás se embaracen, entonces mejor no te contrato, mejor no te asciendo, no puedes ser jefa porque qué tal que te embarazas y pides permiso porque tu hijito o hijita se va a enfermar. Pero no solo eso afecta a las mamás periodistas, también afecta a los papás. No hay en las redacciones espacios para ejercer ni la maternidad ni la paternidad. No, de ningún modo. Entonces, la mayor parte de las colegas cuando se embarazan tienen que dedicarse al freelanceo o dejarlo a los hijos a la carga de padres, de abuelos, de tías, porque no hay espacios para poder ejercer la maternidad. Esa es una parte, ¿no? Una nada más. Una, pero suponiendo que no quiera ser madre, el techo de cristal es muy bajo para las mujeres periodistas. ¿Cuántas directoras de medios hay? Justo eso quería hablar también. Cuando asciendes a editor de sección, a un cargo meramente operativo y ahí se queda. Entonces tampoco hay muchos espacios, y no es porque seas o no mamá, realmente, porque hay muchísimas colegas entregadas completamente a la profesión de manera admirable, que no son mamás, o que no quieren ser mamás, porque también ya descubrimos, ¿verdad?, que tenemos ese derecho. Por supuesto. Entonces, por supuesto. Son limitantes para las mujeres, que no solo son para las periodistas, son en general en cualquier profesión, pero pues si combinas la dificultad de ser periodista, que en una redacción no dejarían a Lidiet fácilmente irse a Tamaulipas a cubrir desapariciones, ¿no? Porque, ay, eres mujer, es más peligroso para ti. Entonces las mujeres tienen que ganarse las coberturas de una forma pues muy complicada, porque no hay seguros de vida, no hay acompañamientos, ¿no? Entonces creo que eso es lo que complica aún más que seamos mujeres y periodistas. Hablas del techo de cristal y sí pienso que es algo que deberíamos de estar pues ya reflexionando al respecto. Yo conozco solo 2 directoras de medios, una es Guadalupe Alonso, que es la directora de noticias de nosotros, de Canal 22, y la otra es María Félix, directora del Gráfico. Fuera de ahí no hay muchas mujeres en puestos, digamos, directivos en el periodismo. Una amiga mía, una colega además, periodista, me decía, será porque todo se arregla después en las horas de la copa, del juego, sí, sobre todo de la copa, ¿no? En esas horas en donde las mujeres a veces ya no estamos, sobre todo ahora si somos madres o si tenemos otro tipo de relaciones, padres enfermos, no sé, ¿no? O que tienes un gatito o quieres tener un poco de vida, ¿no? Porque eso es un poco del viejo periodismo, también, que si eras un buen periodista tienes que trabajar 15, 18 horas e irte a la cantina y levantarte a las 12 de la noche. Irte a la cantina, tal cual, ¿no? Entonces, hace poco, no hace mucho todavía, en un periódico en Guadalajara sugerían tener juntas editoriales 9, 10 de la noche en una cantina. Sí, por y las supuesto. colegas fueron las que protestaron y dijeron, no es un lugar. Creo que eso sí ha cambiado un poco. Creo que los nuevos editores, los nuevos directivos de algunos medios ya son mucho más abiertos a esto, pero todavía hay un montón de brecha que recorrer para abrir más espacios a las mujeres y que podamos ser madres, pero también que los colegas hombres puedan ser padres, ¿no? Y puedan faltar si sus hijitos se enferman. No hay permisos tampoco, ¿eh? No, o sea, no lo hay. ¿no? O sea, a las mujeres no se nos contrata o no se nos asciende porque van a perder el tiempo con los hijos, pero a los hombres es como, ¿cómo? ¿Que no tienes una esposa que cuida a tus hijos? Entonces, todavía hay muchísimos tabúes. Decía Abel Quesada que la prensa es reflejo del país que reporta, ¿no? Entonces, somos un gremio que refleja a una sociedad todavía con muchos tabúes respecto a la mayor equidad para ejercer no solo la maternidad, la paternidad, o tener perritos, o tener vida, ¿no? Porque tampoco tienes que ser madre o padre para querer estar fuera de una redacción e irte al cine. Fuera de la redacción, fuera de la oficina, fuera de lo que sea, un espacio para ti misma. Me quedé pensando en esto que decías, Lidiet, de cómo afecta, en el caso tuyo, de que narras desapariciones tanto de mujeres como de niños, de cómo afecta ya cuando tú tienes un ser humano al que cuidar y por el que preocuparte. ¿Esto de alguna manera determina la manera en cómo escribes tus historias? ¿Has cambiado, digamos, el tono, o solo el acercamiento? No realmente, no sé si, no he podido darme cuenta del tono, porque fue tan abrumador. O sea, sí te puedo decir que fue tan abrumador. O sea, te digo, llevaba 4 años cubriendo desaparecidos. Pero bueno, también cubrí eso, Tamaulipas, las guerras en Michoacán, ¿no? De las autodefensas, o sea, todo lo del país. Y
o sea, ahora ya en reflexión veo que también pude hacer todas esas cosas, pude tocar temas tan álgidos o tan macabros en muchas ocasiones porque no tenía hijos, ¿no? Entonces, cuando nace mi hijo, fue una cosa como digo, no sé si viene el tema en lo que estamos hablando, pero fue como un latigazo de todas esas historias. Sí, por ponerte un ejemplo, yo parí un viernes, que eso también es, ¿no? Parí un viernes, sí. El sábado salí del hospital y el lunes mandé mi colaboración, ¿no? Entonces y el martes mi otra colaboración, y el jueves, y 4 semanas después fui a dar mi clase, etcétera, ¿no? En esta locura de dormir 3 horas. 3 horas y cuidar al niño 24 horas, y mientras tenía el niño aquí dormido, estaba entrevistando por teléfono gente que, o sea, eso por ejemplo a mí me dolió mucho, ¿no? O sea, yo generalmente hacía las entrevistas en persona y hubo un lapso en la que lo hice por teléfono. Y eso para mí fue, pero ¿cómo le hacía? Si soy freelance, en fin, ¿no? O sea, si no entregaba mi colaboración, pues no me pagaban, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, en fin, en toda esta dinámica. Y en una de esas, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Contraté a una mujer que me ayudara a cuidar al niño en lo que yo hacía mi colaboración. Entonces un día se bajó, en ese momento estaba viviendo en un primer piso. Ajá. Me dice, voy a caminar con él a la parte de abajo, que había, donde estaba como un garage, un pequeño garage del edificio. Entonces dije sí, y de repente vino, ay, cómo se robaron a fulana, cómo todas las historias que había cubierto, ¿no? Claro, entonces claro, me paraba cada rato y la veía y me sentaba y me decía, no, es que si se la lleva yo no la vuelvo a ver, aunque tenga su teléfono, aunque sepa dónde, yo sé que no la vuelvo a ver porque lo vi en el caso de Daniela Xochitl, lo vi en el caso de tal, en el caso, y entonces estaba toda tensísima, bueno, es que no tiene caso que contrates a alguien para estar así. Sí, no puedes trabajar tampoco. Entonces vinieron las pesadillas de arañas, o sea, ya no pude, me encantaba el cine de terror, yo ya no puedo ver una película de terror porque es distinta la manera en cómo te relacionas. No sé si haya cambiado la forma en que escribí, pero sí me cae el 20 de que este país está de terror. O sea, eso sí, que está de terror, y ahora entiendo el dolor que estamos viviendo como nación, de una manera mucho más profunda, ¿no? Por supuesto. Almadelia, nos quedan 2 minutos, pero quisiera que me contaras, tú que trabajas con gente joven, y con esto quisiera cerrar, aparentemente no tiene mucho que ver, pero yo creo que sí tiene mucho que ver. ¿Qué expectativas tienen las chicas que están empezando a trabajar en el periodismo? ¿Qué piensan que van a llegar a ser? ¿Cómo les va a ir? Es algo que a mí me intriga mucho. Yo cuando puedo doy clases también, y sí, yo pienso, bueno, ¿qué quieren, no? Algo que me parece muy sano de los periodistas jóvenes y que creo que es un impulso que debemos los mayores seguir, es que quieren vida. Es que quieren vida para ellos, quieren derechos, y se saben ya creo que durante muchos años las mujeres periodistas asumíamos que el acoso sexual era algo natural, que había que evadirlo y no denunciarlo. Y no decir nada, ¿no? Sí. Lo cual es paradójico porque se supone que nuestro trabajo es denunciar, ¿no? Creo que las chicas hoy en día no están dispuestas a aceptar desarrollarse en un ambiente así. Tampoco antes se aceptaba, cuando yo empecé, las primeras periodistas, cuando nosotros empezamos era... Obviamente vas a cubrir historias rosas, historias de caramelo, ¿no? Vas a cubrir historias sociales, tráeme la nota del Día de la Mamá. Ahora tenemos mujeres como Lidiet y como todo un grupo de periodistas que van y cuentan historias duras. Afortunadamente. Y yo para venir acá hablé con muchas exalumnas mías, ya bastante mayores, y me gustó mucho que me decían, en algunos me dijeron varias desventajas que encontraban de ser periodistas mujeres, pero todas coincidieron en una ventaja, que es las fuentes nos respetan más y desarrollamos más empatía que los hombres. Nos ganamos más la confianza de las fuentes, y creo que eso es un buen paso para seguir, y quiere decir que en el futuro veremos periodistas, espero, en puestos de mando, haciendo coberturas interesantes y pudiendo tener la vida que decidan tener en el ámbito personal. Qué maravilla, pues ojalá que sea así. Les agradezco muchísimo a las dos, Lidiet Carrión, Almadelia Fuentes, y volvemos con Güemantzin y con Rafa al otro lado del estudio.
Muchas gracias, Irma, Lidiet, Almadelia. Muy interesantes reflexiones, Weman. Vamos a tener que cambiar la sede de la Junta Editorial, por lo menos hoy, para no sentirnos tan mal. Muchísimas gracias por esas reflexiones que nos comparten. Y nos vamos a despedir recordando a la primera dama del jazz. Así es, Ella Fitzgerald, a propósito de su aniversario 101 de su natalicio. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos el día de mañana. Nos vemos mañana, muchas gracias. Hasta mañana.